Aquí decía Tabata, disfruta mucho, crecen súper rápido, le decía Ah, Pati. ¿Alguien quiere compartirnos qué se acuerda que vimos la sesión pasada? Algo de manera muy breve. Buenos días, Itlali. Este, ¿Qué se acuerdan que vimos la sesión pasada? Ahora sí que como en la escuela, ¿no? A ver, repaso, es cierto. No como en la escuela, pero sí, ¿alguien quisiera compartir qué se acuerda que vimos? ¿Qué se le quedó? ¿Qué dudas? ¿No? Todo quedó súper claro. Bueno, ¿se acuerdan que yo, vimos dos? ¿Quién dijo yo, perdón? soy Michaela Ruiz. Ah, Es- adelante, sí, Michelle. bueno, vimos las diferencias entre, bueno, primero comenzamos con el dibujo, ¿no? De ser hombre, ser mujer, y pues a partir de eso estuvimos compartiendo. Ustedes pusieron una ruleta, ¿no? Entonces, de acuerdo a la ruleta, estuvimos participando algunas para comentar al respecto de nuestro dibujo, y en la sesión pues también se abordó el tema de los estereotipos, de cómo también eso pues va, este tema, ¿no? Cultural va permeando y condicionando nuestra vida por el sexo biológico que tenemos. Entonces, eso fue lo que comentamos en la sesión anterior. Bueno, en lo general. Sí, muchas gracias, Michaela. También a Mairani nos escribe estereotipos, roles de género, sexo. Exactamente, vimos con Patti estos conceptos clave, digamos, pues para tener este lenguaje en común, ¿no? Y para entender estas diferencias entre lo que es sexo, entre lo que es género, ¿no? Recordemos que sexo eh, se define como las características biológicas, ¿no? Lo que te dice, pues eres hombre, eres mujer, y el género son estas construcciones socioculturales, ¿no? Que nos dicen cómo debemos comportarnos, o que dicen, o que están construidas, ¿no? Alrededor de esto, de ser hombre o de ser mujer, y cómo debes de comportarte al ser hombre o al ser mujer, ¿no? Y también vimos cómo todo esto, pues, está atravesado pues, por la sociedad, ¿no? Que también nos ha llenado de ciertos estereotipos a las mujeres y a los hombres, ¿no? Eh, Se fue hilando también todo esto con la identidad de género, exactamente, ya nos lo dice Mayrani también, expresión de género, es decir, cómo nos sentimos, ¿no? Identificados en esta sociedad, ¿no? Y también cómo actuamos. Hicimos una reflexión en torno a estos, porque les pedimos de tarea, ¿no? Los dibujitos, o bien en palabras, cómo era ser mujer en su comunidad, cómo era ser hombre en su comunidad, ¿no? Cómo se veía ser mujer y hombre en sus comunidades. Nos compartieron también algunos artefactos, Clary por ahí nos compartió pues la máscara esta representativa, ¿no? Del Día de Muertos, y nos contaba algo interesante, ¿no? O sea, que sí puede, como vemos, puede haber una identidad, digamos, colectiva, cultural, porque este momento de la máscara y el Día de Muertos es algo que une a las personas, ¿no? Culturalmente, es una tradición, es una cultura, ¿no? Ella lo dice en su pueblo. Pero también vemos cómo a veces estas tradiciones, es bueno también nosotros cuestionarnos, ¿no? Patti le preguntaba, oye, ¿y la máscara la usan hombres y mujeres? Y ella, no, pues muy pocas veces, ¿no? Como nada más como dos mujeres, o muy poquitas mujeres, nada más poquitas mujeres bailan, ¿no? Mayormente son los hombres, ¿no? Entonces también es como esto nos hace ser parte de una identidad, porque es bonito festejar, bueno, estas conmemoraciones en mi pueblo también las hacemos, paréntesis, eh, pero también empezar a cuestionar, ¿no? ¿Por qué las mujeres no tienen un papel más activo, ¿no? Por ejemplo, en mi pueblo, quienes tocan los violines en el Día de Muertos, o cuando hay algún festejo, o cuando se despide a una persona, a un cuerpo, se reúnen, pero son músicos los que tocan, siempre son hombres, ¿no? Y siempre son hombres los que aprenden a tocar el violín, la jarana, la guitarra, ¿no? Y siempre son tres hombres, ¿no? Y mujeres, pues no, ¿no? Casi no. Bueno, a mí nunca me ha tocado ver, ¿no? Tengo 27 años y en esos 27 años jamás me ha tocado ver. Entonces, reflexionamos en torno a esto, ¿no? En torno a que sí, existe una identidad individual, ¿no?
que nos define, ¿no? Que me define a mí, no, pues yo soy Micheila, perteneciente a la comunidad de tal, ¿no? Pero al decir ya perteneciente a la comunidad de tal, pues ya nos estamos refiriendo también a una identidad colectiva, ¿no? Y que pues esa identidad colectiva, ¿no? Está permeada también de muchas cosas, muchas tradiciones que muchas veces también tenemos que poner en la mesa, ¿no? Y empezar a, a cuestionar o a repensar, ¿no? A repensar, digamos, a resignificar cómo queremos que se sigan viviendo esas tradiciones, ¿no? Y qué más vimos? A ver, aquí dice, Citlali dice, finalizamos con el objeto representativo de nuestra comunidad, ¿sí? Es lo que comentaba. Yo no pude estar con ustedes el viernes pasado, pero sí hice la tarea. Sí vi el video de la sesión, entonces sí me enteré por ahí. Identidad de género, expresión de género, compartimos sobre la noticia donde se habla de nuestra comunidad, exacto, muchas gracias a Mayrani, de hecho se comenzó con esa actividad, ¿verdad? Compartiendo pues una noticia, una nota, ¿no? Por ahí también alguna compañera que decía de Hidalgo, ahora no recuerdo el nombre, pero decía, ¿no? Que una mujer había llegado, no sé si a la regiduría o algo así de Pachuca o al ayuntamiento, ¿no? Y era de Morena, ¿no? Y que en algún momento, pues, dijo que las mujeres, o sea, que tenía el apoyo de las mujeres, ¿no? Y todas las mujeres dieron el voto y su confianza, ¿no? Y al momento como de votar a favor o en contra del aborto, pues votó en contra, ¿no? Y entonces todas se le fueron encima, ¿no? Y me gustó mucho la reflexión que hizo esta compañera, ahora no recuerdo el nombre, ¿no? Porque dice, pues muchas veces tampoco se hace un reconocimiento de las mujeres que están detrás, porque decía ella tenía un hijo o una hija y alguien lo ayudaba a cuidar, ¿no? Y le decía Pati, pues es que o sea, me encanta que hagas esto, Pati, que reconozcas que hay mujeres atrás, o sea, o contigo, acompañándote siempre en este proceso, ¿no? Esto que les cuento es un poco ventilando, digamos, lo que vamos a ver ya en el segundo taller, porque esta es la sesión 4 del taller 1, y pues es nuestra última sesión del taller 1, del taller 1, ajá, no nos vamos a despedir, vamos a seguir con las sesiones. Y pues bueno, esto fue a grandes rasgos, digamos, como un repaso general de todo lo que se vio en esas dos horas, la sesión pasada. Y pues sí, tenerlo presente, ¿no? Tenerlo presente, ¿para qué? Para que entendamos que estamos hablando en un lenguaje, pues a lo mejor, si no igual, que sí podamos entendernos, ¿no? O comprender de a qué hablamos cuando hablamos de género, de sexo y de identidad individual, colectiva, ¿no? Entonces, bueno, yo le daría la palabra a Patti, que va a continuar con la sesión. Bueno, pues muchas gracias, Flor. Yo creo que hiciste un excelente recuento de lo que más o menos hicimos. Hablamos mucho sobre las diferentes realidades de desigualdad en la que nos encontramos las mujeres, ¿no? Que es diferente ser mujer indígena, que ser mujer afro, que ser mujer mestiza. Entonces ya más o menos reflexionamos en torno a esa, digamos, esas diferencias que hay, que se traducen en brechas de desigualdad, pero hoy lo que quiero compartirles es también una serie de datos contundentes que nos reflejan la realidad en la que estamos paradas, ¿no? O sea, como para no dejarlo como una experiencia personal o como una sensación, sino como para decir, en concreto, esto está pasando en nuestro país y pues también me atrevo a decir en el mundo, y pues basándonos también en los datos duros que existen, ¿no? Si le das a la siguiente, porfa. Bueno, primero quiero compartirles esto que a mí me llamó mucho la atención, que es sobre brechas de desigualdad en cuestión educativa y en cuestión de participación económica. Yo asocio el tema de la educación media superior y la superior al tema de la participación económica de las mujeres, porque digamos es donde ya nos encontramos con mayor capacidad o capacitación para poder permanecer en algún empleo de este tipo, ¿no? Entonces, pues yo lo que les quiero enseñar aquí es cómo en la matrícula de la educación media superior y en la matrícula de la educación superior, en realidad es una pequeña diferencia la que hay únicamente en cuestión de los hombres inscritos y las mujeres inscritas, ¿no? En esta diapositiva vemos que
el 80.9% del total de las mujeres se matricula en la educación media superior contra el 76.7% de hombres. Es decir, incluso se matriculan un poco más de mujeres que hombres en esta educación superior, y en la educación media superior y en la educación superior se matriculan el 29.6% de mujeres y el 29.2% de hombres sobre el total. Y esto también pues es una pequeña diferencia, un poquito más arriba las mujeres que los hombres, pero cuando nos vamos a los índices de participación económica, en este caso la población económicamente activa, el 45% de las mujeres son las que participan, digamos, de manera económica, contra el 77% del total de los hombres en esta misma situación. O sea, aquí lo que vemos es cómo de pronto la educación nos está traduciendo en que las mujeres accedamos de igual manera al trabajo o a la participación económica. También es importante decir que en esta parte de población económicamente activa únicamente se contabiliza el trabajo formal, no el trabajo informal. En este trabajo informal podemos presumir que las mujeres nos encontramos con una sobrerepresentación. Esto puede deberse a muchas causas, ¿no? La primera de ellas puede ser la falta de acceso a oportunidades de forma igualitaria que los hombres por la discriminación. También puede ser el tema de poder tener una especie de horario flexible, mayor negociación con el tiempo. eh, entonces también las mujeres pues vamos tomando trabajos que nos permitan mayor conciliación de cuidados. También, pues obviamente nos dedicamos muchísimo a tareas de trabajo doméstico y de cuidados que no son remuneradas, que son para nuestras propias familias. Entonces, pues por ahí también veía que alguien ponía división sexual del trabajo, o sea, sí, tal cual, también se debe a eso. Entonces, pues por eso también nos encontramos subrepresentadas, lo que no quiere decir que nuestro trabajo no esté aportando al Producto Interno Bruto de los países, pero sí que está invisibilizado, y que también pues no solo no se reconoce de manera, digamos, social, sino también pues no se traduce en nosotras en mayor acceso a tener mayor dinero, mayores ingresos, etcétera, ¿no? Es importante este apunte porque, pues como lo vemos aquí, podríamos decir, es que los hombres trabajan más que las mujeres, pero pues yo diría ahí es muy cuestionable solamente con esta cifra poder decir eso, porque pues no, o sea, hay sobre representación de las mujeres en el trabajo informal y sobre representación de las mujeres en las labores domésticas y de cuidados no remuneradas. En la siguiente, por favor. Acá también vemos que algo que ya les adelantaba, que es como sobre el tema de discriminación, pues que también va siendo una cuestión importante que impide el acceso de las mujeres al trabajo, porque pues obviamente al sentirte discriminada, pues no vas a querer estar o permanecer en trabajos, ¿no? Ahí, por ejemplo, el 33, más bien, el 3.5 millones de mujeres asalariadas de 15 años o más manifestaron en la encuesta esa es la ENADIS, que habían sufrido algún tipo de discriminación laboral. Sobre este porcentaje, el 10.3% de las mujeres declaró considerar tener menos oportunidades que un hombre, el 9.2% dijo obtener menos salario que un hombre por el mismo trabajo, y el 5.8% le dijo que le habían impedido realizar funciones porque estaban reservadas para los hombres. Entonces, todas estas, digamos, nos reflejan estas cifras el hecho de que al interior de los trabajos, a pesar de que se diga que pues, las mujeres podemos ya buscar trabajo, que no hay ningún impedimento legal como tal, o sea, no hay ningún problema, pues cuando nos enfrentamos a la realidad, nos encontramos con muchas prácticas que nos van haciendo a un lado, ¿no? Con respecto de nuestros compañeros varones. En este caso, por ejemplo, el solo hecho de que el 10.3% de las mujeres haya dicho que considera que le dan una menor oportunidad de desarrollo por no ser hombre, pues es una cifra que es alarmante en cuestión de, pues de igualdad, ¿no? De cómo nos desenvolvemos en el ámbito laboral. Y luego también esta que me parece importantísima sobre el tema de brecha.
que ahí es una cosa que todavía en nuestro país está totalmente inestudiada, que es reconocer qué porcentaje de las mujeres estamos llevando a cabo labores iguales que nuestros pares, varones, pero que a la vez se traducen en menores salarios. A mí esta cifra me hace mucho ruido cuando el año pasado estaba participando en un estudio para el PNUD en el que platicábamos con mujeres que trabajan desde casa a partir del confinamiento, y muchas mujeres decían que también esta brecha se debe a que cuando los hombres llegan a las entrevistas, regularmente tienen mayor capacidad de negociación. Entonces, lo que hacen es plantarse como más seguros y decir, a la hora de la negociación del salario, cuando los van a contratar, pues logran mejores salarios que las mujeres. En algunos casos, en cuestión de tiempo, pues se repone esta brecha porque pues las mujeres logran ir escalando, digamos, a nivel de las empresas, pero no en la mayoría. O sea, en la mayoría, pues los compañeros siguen ganando más que ellas solo por el hecho de que en la entrevista lograron negociar algo mejor para ellos, a pesar de que no, como tal, no estén haciendo nada extra que ellas, ¿no? Y la siguiente, porfa. Y bueno, también esta cifra me parece importante, como que esta desigualdad que se agrava después de que comienza esta pandemia, este confinamiento por el COVID-19. Esta cifra que es de la OIT nos dice, pues a pesar de que habíamos avanzado mucho en participación económica de las mujeres, que eso también pues lo vamos a ver que es una parte del ámbito público que va a importar para la participación política de las mujeres, pues hubo un retroceso de cómo íbamos avanzando por la pandemia, ¿no? O sea, en este caso, México ocupa el penúltimo lugar en la inclusión femenina en el mercado laboral en América Latina y el Caribe, y está el 77% de los hombres está representado en esta población económicamente activa y las mujeres en un 45%. Esto también pues, se debe a muchas cuestiones que han pasado a través del confinamiento, ¿no? Una de ellas es pues el cierre de guarderías, la otra es el tema de el homeschooling, o sea, el hecho de que estén trabajando desde casa y que los niños también estén estudiando desde la casa, son cosas que van a impedir que las mujeres puedan desempeñar las labores como lo hacían cuando tenían que ir a otro espacio de oficina, cuando alguien más se hacía cargo de la educación de sus hijos y además también del tema de cuidados, porque aquí también es lo que estamos viendo, hay una doble función de la escuela, tanto para educar como para eh, tener a los niños bajo un cuidado durante cierto tiempo en el cual las mujeres pues regularmente podíamos trabajar y hacer otras cosas, aunque también la conciliación era abrumadora y completamente difícil. Pues por lo menos había una separación de este espacio. Ahorita no está sucediendo, hay muchas mujeres que pues han tenido que abandonar sus trabajos debido a esto, porque pues no pueden hacer las dos cosas, porque también hay otra cuestión, digamos, a nivel de los hogares en el cual todavía no existe una igualdad, una corresponsabilidad en todas las familias, entonces pues por lo tanto se prioriza que los varones puedan estar trabajando por encima de las labores de las mujeres, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, esto también nos revela y nos va llevando hacia el ámbito público, hacia el ámbito político, en el que las mujeres pues tenemos también una subrepresentación, a pesar de que tenemos leyes de avanzada, que ya en este laboratorio vamos a ir analizando y vamos a ir viendo en qué, digamos, estamos más avanzados en México en cuestión de participación política de las mujeres, pero todavía hay una brecha súper importante de subrepresentación, y pues esto no se debe solamente al hecho de que haya falta de conciliación, que claro que es algo que incide, tampoco se debe solamente a que las mujeres no estemos interesadas en participar en la vida política. Yo creo que esto también hasta un poco es un apunte medio cómico, porque pues claro que queremos estar en los espacios, pero pues de pronto vamos encontrando muchos obstáculos. Y luego también está, digamos, la parte de la brecha educativa, ¿no? Que también va impidiendo que las mujeres podamos estar en estos lugares porque se nos cuestiona de manera más dura, ¿no? Cuando hay un candidato hombre o una candidata mujer,
se cuestiona de manera más dura la procedencia de una candidata mujer, porque se va a ver desde sus antecedentes familiares, los antecedentes educativos, etcétera, ¿no? Pero bueno, otra que es profundamente dañina, que nos impide, que además es pues sí, o sea, un reflejo de la ruptura social que tenemos, ¿no? En nuestro país, pues es la violencia política contra las mujeres, ¿no? Por la razón de ser mujeres. En este caso quise citar el informe de violencia política contra las mujeres en México que hace TELEC, y este fue un informe que realizó en 2018, en el que del 8 de septiembre del 2017 al inicio del proceso electoral, que fue hasta el 12 de junio del 2018, se contabilizaron un total de 106 agresiones globales en contra de las mujeres políticas en el país. O sea, 106 agresiones globales que son violencia política específicamente, que de las cuales estas agresiones, 16 mujeres políticas fueron asesinadas, 7 de las cuales eran candidatas y precandidatas a puestos de elección. Esta es una cifra que es totalmente alarmante, o sea, en el proceso electoral, el total de las mujeres asesinadas fueron 16, por una razón de tratar de impedir de que las mujeres puedan participar políticamente. Y esto es, no nada más se trata de impedir que ellas en específico no estén en el cargo, sino también servir como de elección para el resto de las mujeres. Le pasamos a la que sigue, por favor. Y ahí dice, pues también un artículo que a mí me gustó mucho, se me hizo muy interesante, que es de una compañera que se llama María Fernanda Rodríguez Calva, apunta que se ha visto este efecto como de violencia, mayor violencia hacia las mujeres en la participación política, como un efecto backlash. Esto quiere decir, en la traducción al español, un backlash es una reacción negativa, y esto lo vamos a traducir en, digamos, en ciencias sociales como una reacción negativa contra algo en específico. En este caso es la reacción negativa contra de que las mujeres participemos en la vida pública o en la vida política. Y esto es a pesar de que la legislación esté muy avanzada, de que estemos en un momento, digamos, de leyes que son bastante favorecedoras para la participación política de las mujeres. Socialmente está este efecto que dice no lo podemos permitir, entonces es como, digamos, los entramados del patriarcado otra vez ajustándose y diciendo, tú te regresas para acá y aquí no puedes pasar, ¿no? Pero que este efecto pues también es un efecto que socialmente tenemos que superar. En un ámbito individual es muy complejo decir, pues estas candidatas que al final de cuentas, de alguna manera que se quedaron solas ante esta soledad, ante esta falta de apoyo comunitario, ante esta falta de apoyo social generalizado de redes, pues no pudieron solventar y no pudieron brincar esa barrera de participación, porque pues socialmente pues las castigaron, las regresaron, las bajaron, y no solo eso, sino que les privaron de la vida. Entonces es como, digamos, este apunte como para entender que es un efecto que se tiene que superar de manera colectiva. No lo podemos dejar al abandono a que digamos, ay no, que se empoderen las mujeres y que agarren el poder y que participen y que contiendan, etcétera, cuando socialmente no hay una base sólida para que lo podamos hacer. Entonces, esa es como que, digamos, la reflexión, ¿no? A partir de las redes que construyamos, van a ser esas las que son fundamentales para poder avanzar de manera efectiva y no quedarnos solas, ¿no? En el camino, en un contexto que es profundamente violento. También, voy a recuperar un poco las opiniones que nos dejaron acá en el chat, que dice Norma Orozco, que tenemos desventajas en acceso en el ejercicio de los trabajos, y las que trabajamos en alguna esfera público-política hemos vivido piropos, exhibicionismo, bromas sobre nuestro cuerpo, espían, nos espían y represalias por no acceder a todo eso. Los mandatos de género en los partidos, el abandono de nuestros hijos por acceder a estas esferas es señalada, los ataques a la sexualidad de la mujer, si ella quiere ser candidata, es lesbiana, ajá. O sea, como todos estos estereotipos que van operando desde el hecho de, o sea, todo va a ser cuestionado cuando hay una candidatura de una mujer, ¿no? ¿De dónde,
qué formación académica tiene. Si es casada, ¿por qué es casada? ¿Y con quién está casada? ¿Y qué intereses tiene con el que está casado? Y después, si no está casada, pues ¿por qué no está casada? ¿Será lesbiana o se cuestiona esta parte de la orientación sexual como además como si fuera algo malo, ¿no? Porque pues qué de malo tendría que hubiera una candidata lesbiana, ¿no? O sea, igualmente hay un derecho de participación política, ¿no? Pero bueno, se ataca también eso. Y si tiene hijos, porque tiene hijos y porque cómo va a tener el cargo y no los va a atender o qué va a hacer o cómo lo va a conciliar. Y si no los tiene, ¿por qué no los tiene? ¿Ya está grande o tal vez es muy egoísta? O sea, como que todo esto, ya sea una u otra, siempre va a ser señalado, siempre va a ser cuestionado, ¿no? Entonces, digamos que socialmente es esto algo que tenemos que ir cambiando. ¿Desde qué? Desde los estereotipos, desde cualquier cosa. De decir, pues, no porque alguien esté casada, ya no va a tener una vida profesional, o no porque alguien tenga un hijo, ya no va a tener una vida profesional y pública o política, pero digamos que a la par de que se cuestiona esto, pues tiene que haber otros mecanismos que lo vayan habilitando, ¿no? O sea, podemos decirle a una mujer o a una amiga o una conocida, no, pues tú ya tienes a tu hijo, pero pues no pasa nada, tú de todas maneras, trabaja. Pues sí, pero ¿y dónde deja el hijo, no? O cómo negocia con la pareja eso. O sea, también son otras canchas en las que tenemos que empezar a pensar. No nada más es una cuestión de tú puedes y hazlo, y, o sea, no, también socialmente tiene que haber entornos habilitantes para que los niños y las niñas estén en guarderías mientras las mujeres trabajan y mientras también los papás trabajan, y una mejor conformación, digamos, familiar, en cuestión de que haya más corresponsabilidad, también a nivel laboral para los hombres, ¿no? Habilitar más permisos, etcétera, porque eso es lo que va a ir permeando y va a ir posibilitando que las mujeres podamos acceder a estas esferas públicas, ¿no? La política, la participación económica, porque mientras tanto, pues lo que es más fácil y lo que nos regresa siempre a lo que socialmente ha sido es familiarizar el trabajo de cuidados y el trabajo doméstico y pretender que siempre hay una mujer para resolver esa parte, ¿no? Yo lo dejaría un poco hasta aquí, quisiera abrir el micrófono con ustedes, ver también si hay alguna otra participación, si hay algo que les haya generado ruido, algo con lo que estén en desacuerdo, pues por favor, abran su micrófono, compártanos lo que ustedes quieran. Hola. Hola, te escuchamos. Bueno, yo quiero, bueno, tengo una opinión porque también me genera como un poco o sea, sí se están abriendo como más posibilidades para nosotras las mujeres, pero bueno, como tú dices, nos encontramos como con todas estas trabas, pero bueno, también está la otra contraparte, ¿no? Que las que utilizan siempre los cargos, o sea, las que llegan a grandes posiciones en los cargos públicos de mujeres, vienen de una tradición política, ¿no? O sea, es hija, la esposa de alguien que ya ha sido candidato, o sea, y se vuelve a repetir. Y cuando llegan ahí, o sea, pues no gobiernan como para nosotras, ¿no? O sea, en este caso, para nuestro género, ¿no? Sino gobiernan como en base a los intereses, porque siempre hay alguien que está, pues, detrás de ellas, ¿no? Una mujer, el esposo, el papá, el hijo. Entonces, bueno, eso lo vemos mucho acá en Oaxaca, que como que los cargos nada más se pasan así como de familias en familias, ¿no? Y yo creo que no nada más sucede acá en Oaxaca, sino pues sucede en todos los estados, ¿no? Entonces que llegan, que siempre las que acceden como a este tipo de cargos son pues gente que ya viene, pues que su familia ha sido políticos. En este caso, hace como una semana aquí salió una noticia de un partido, del Partido del Trabajo, que rechazaba las candidaturas, ¿no? Para empezar, indígenas y afromexicanas, ¿no? Que creo que hubo una impugnación, algo así, que ellos impugnaron que no, las candidaturas pues no se dieran, y menos creo que a mujeres, ¿no? Indígenas. Entonces los partidos también como que ponen pues una barrera muy alta, ¿no? Para que nosotros podamos acceder, y quienes de repente te dan el cargo, pero te mandan a los distritos que pues históricamente han sido perdidos, ¿no? Y quiénes son los que terminan pues gobernando, a pesar de que, bueno, ahorita en México existe como más creo que es el 50%, como que hay paridad,
pero pues esa paridad como que todavía no se ve reflejada o todavía las que están en el poder no nos dan como la oportunidad de que más mujeres participemos, sino nada más es una cúpula. Sí, justo eso es un cuestionamiento que me parece muy importante, ¿no? O sea, el hecho de que lleguen candidatas mujeres o ganen elecciones populares no garantiza el hecho de que tengan esta perspectiva de género para gobernar y no garantiza que haya un compromiso social detrás de la candidatura o detrás de que lo hayan logrado. Entonces, bueno, eso por una parte, pero también por otra parte, sí hay como que un cuestionamiento a eso, ¿no? O sea, al final del día, eso pasa también con los hombres, ¿no? Pero no le ponemos, digamos, a veces tanto énfasis, porque estamos acostumbradas a que ellos gobiernan, ¿no? Y que dicen, ah, pues, aunque lleguen como lleguen con el padrino, con la madrina, la tradición política, no hay un cuestionamiento como tan fuerte en esa parte. Pero claro que es una cosa que se tiene que trabajar, tanto en hombres como en mujeres, es decir, pues tiene que haber una carrera política de compromiso comunitario, de avance, eso sería, digamos, en términos de la democracia, lo más ideal, ¿no? Que haya una candidatura que esté representando ciertos intereses sociales, no intereses solamente o puramente políticos, que es lo que la mayoría de las veces pasa. Pero sí creo que es algo que tenemos que trabajar, que tenemos que no tampoco dejar fuera de la discusión. En el país, pues ya como tú bien lo dices, pues ya tenemos esta paridad transversal declarada, horizontal y transversal. En la siguiente sesión vamos a ver como muy a detalle cómo estamos, digamos, en términos legales ahora, en términos de paridad para pues que las mujeres lleguen más, pero no se trata nada más de que lleguemos más, sino de en qué condiciones llegamos. Y por eso hay que trabajar con estos liderazgos, ¿no? O sea, no llegar porque pues me pusieron como parte de una simulación para que quien realmente gobierne sea mi marido o para quien realmente gobierne sea mi hermano. Entonces eso es algo que lo vamos a hacer tratando también de habilitar esos espacios de diálogo y de liderazgo de las mujeres. Yo creo que la sesión pasada a mí me gustó mucho lo que nos compartía una compañera que decía, pues usted firma y si no van a negociar con usted, pues no firme. Y eso es algo muy importante que a veces perdemos de vista, ¿no? Y a veces también pensamos, ay, es que ella es la esposa del que realmente va a gobernar y pensamos que solo por ese hecho ella está de acuerdo con esa simulación y es muy probable que no, pero que no tenga red, ¿no? Entonces, como que también hay que dialogar con esos liderazgos, con los liderazgos que llegaron un poco, como dices, a través del padrinazgo, a través de la tradición política familiar, porque pues de todas maneras van a llegar, ¿no? Entonces hay que ver también qué posibilidades también hay de transformación de ese liderazgo. Y que sí ha pasado, o sea, yo he visto algunos otros proyectos cuando observaba proyectos de liderazgo político en los que la hija que había sido síndica, pues de pronto sí quería ejercer ella su liderazgo, ¿no? Entonces era interesante que se tuviera que trabajar con ella en específico para poder tener una red de su propia carrera política, ¿no? Que como un poco eximiéndose de esta sombra familiar, política, que a veces no son todos los casos, pero pues que sí los hay. ¿Alguien más que quiera decir algo o, bueno, aquí, bueno, solo era la asistencia, ¿verdad, Isadora? No sé si quieran comentar algo más. Sí, pero sí también puedo participar. Sí, adelante. Y también dejando espacio para Julia, que también tenía la mano arriba. Ay, perdón, no vi. En Jojo, ahorita acá, o sea, estando acá en Oaxaca, en Jojo escuchamos hace como 2 semanas que estaba como este problema con Morena, porque la población estaba como mencionando eso, que solo iba a ser como mantener el gobierno del esposo y expandirlo a más años, ¿no? Entonces, eso se entiende y me gusta mucho lo que mencionaste, o sea, que las mujeres, obviamente siempre se nos ha exigido en todos los aspectos, ¿no? Ser las mejores o tener algo que aportar para ser valoradas.
sea, como parejas, como maestras, como lo que sea que quieras ocupar, tienes que ser la mejor o tienes que aportarle algo a la sociedad, porque si no, no vales por ser simplemente tú, ¿no? Entonces, está padre, aunque sí viene siendo parte de este discurso. Del otro lado, yo les compartía que si no estoy aquí en Oaxaca, estoy en Hidalgo. Y en Hidalgo sucedió que hubo un presidente municipal que hizo cosas muy buenas por su municipio, tanto para trabajadores como para la ciudad. Él venía de la iniciativa privada, él no tenía carrera política y su esposa venía de una familia que hacía muchísimo trabajo social, voluntariado, pero era voluntariado no para fotografías, o sea, era voluntariado para levantar comunidades de trabajo, bien bonito, bien bonito. Y en sus 4 años de gobierno hicieron un montón de cosas. Se les reconoce, el señor fallece, le da cáncer y fallece, pero la esposa mantiene como este trabajo. Y la hermana de este señor es la que decide lanzarse antes que la que fue esposa de la viuda, por así decirlo, de la que... Se te cerró tu micrófono. Bueno, gracias. Se lanza y deciden apoyarla, pues todas las personas porque tenían como muy buen sabor de boca de su hermano. La familia deja como el apellido en alto, ¿no? Por el trabajo comunitario. Y cuando ella llega, el esposo tiene una de las gasolineras más corruptas de la ciudad. Entonces, de repente, en sus 4 años de gobierno fue así como levantar todo su patrimonio de ellos. La ciudad se perdió muy feo, o sea, ahorita está como todo muy mal. Y la señora, que fue esposa de este presidente municipal, se llama Gloria, de hecho. Y Gloria estaba trabajando por su lado en voluntariados. Ella, una vez que fallece su esposo, sí se deslinda un poco de la familia. Y el quedar manchada, una, por el apellido de Tellería, que ella, aunque ya no era ya esposa, se había fallecido ya, y se había deslindado del resto de la familia, queda como nublado este apellido y todo su trabajo ya no es reconocido y entonces ahora sí es cuando el partido la quiere lanzar para rescatar las elecciones. Pero pues obviamente lo iban a perder porque ya había quedado muy mal tanto el partido como el apellido. Y aunque ella ya no lleva el apellido porque está rescatando como esta parte de género, de tener su identidad, pues siempre va a ser relacionada con el ingeniero Tellería, ¿no? Entonces sí es así como de, pues ni modo, o sea, perdiste tu oportunidad y te quedas de, es que ella no pierde nada, ¿no? Ella sigue su vida y ella ha trabajado y ella ha hecho muchas cosas comunitarias. Lo que pierde es la ciudad, pero porque justo las mujeres, algunas van con otro discurso y como se nos exige tanto ser valiosas, como dices, hombres pueden ser muy corruptos y pueden tener como mala participación como lo han hecho hasta ahora en la política, pero no son juzgados como nosotras y entonces a la que viene se le juzga y se le tira, ¿no? Su participación y todo su trabajo que ha hecho. Entonces esto es lo que le pasó a Gloria y es como este juego, porque acá en Jojocotlán no la van a elegir, o sea, ni siquiera la quieren de candidata por el hecho de que es la esposa, ¿no? Entonces ni siquiera le van a dar la oportunidad de a ver si sí es corrupta como la familia o no. Y en la otra se la dieron porque el esposo dejó el hermano dejó un buen legado y la que hizo todo el trabajo lo perdió por esta parte, ¿sí? Pues sí, eso es como parte del escrutinio, ¿no? O sea, de la vida de las mujeres, o sea, de una forma exacerbada, ¿no? O sea, ya vemos que hay candidatos hombres que vaya, que tienen cuestiones deleznables en su historial y que eso parece que ni siquiera importa mucho, ¿no? O sea, lo vemos ahorita con la candidatura de Félix Salgado Macedonio, ¿no? Ahorita sigue contendiendo. Al día de hoy, el Instituto Electoral del Estado de Guerrero avaló que contienda nuevamente por la candidatura. Entonces es como de no, estas parte de género que sigue pesando, ¿no? El patriarcado como tal. Si quieres participar. Sí, hola, buenos días todavía. Buenos días. Mi participación va respecto a que a nosotras como mujeres, creo que
nos ha sido negado tanto nuestra participación pública que nos cuesta mucho hablar. Me ha tocado, y lo digo también de una manera personal, y yo creo que todas en algún momento lo hemos vivido. Cuando queremos decir algo, como que se nos hace un nudo en la garganta y se nos quiebra la voz como si tuviéramos unas ganas de llorar, pero es por el miedo que sentimos, como ya tenemos, ahora sí que en nuestro sistema ya hay ese miedo a la participación en público o a que nos digan que no es correcto. Creo que eso también nos ha faltado dentro de, pues, de las instituciones o de nuestras instituciones políticas, que nos den esos talleres, esos cursos de empoderamiento, pero no esos cursos que te los vienen a dar como un tema ahí nada más a leer y teórico, sino también debe de ser un poco más práctico. Porque hay muchas compañeras, yo lo he vivido, que si vas y les dices una teoría de que el empoderamiento, y no te lo van a entender. Yo creo que es más allá y que deberíamos de empezar con la práctica y que sí nos debemos de quitar el miedo porque eso nos pasa. Y en mi caso, en algunos momentos todavía me sigue pasando cuando como que hay una reunión y estoy rodeada de puros hombres, ay, yo siento el nudo en la garganta, pero me arriesgo, digo, bueno, ya estoy en este proceso de romper y ahora hablo con todo y el miedo, pero así uno, o sea, ya uno lo tiene que ir haciendo. Yo creo que esa parte de ir formando redes y de ayudarnos mutuamente, de sentir que tenemos que ir rompiendo estos esquemas y estos estereotipos, los roles que nos han querido dar y acceder a otros que nos han sido negados es muy importante. Pues esa es mi participación. Sí, Julia, muchas gracias. Yo creo que también es que por ahí conocí un estudio que era, creo que, de pedagogía, sobre incluso cómo nos van haciendo en las clases, ¿no? En las clases normales, cuando estás en el nivel básico, en el nivel medio superior, cómo las niñas empiezan a dejar de participar en la secundaria, en las clases, y que cómo los profesores empiezan a darles más las palabras a los varones a partir de ese momento, ¿no? Y eso se extiende hasta los estudios universitarios. Entonces, ya desde ahí como que, digamos, nosotras vamos perdiendo esa parte del terreno, nos lo van arrebatando también de cierta manera, y es muy difícil volverlo a recobrar, ¿no? O sea, tiene que haber un tema de autoestima súper fuerte detrás o un trabajo personal muy fuerte para poder lograr plantarte como en cualquier lugar, cuando estén hombres, estén mujeres, como sea, y tener la seguridad de hablar, porque regularmente sabes que vas a ser juzgada, ¿no? O sea, como más duramente, incluso es una de las partes por las cuales estos talleres como el laboratorio ahorita se hace de forma nada más para las mujeres, porque si estuvieran aquí varones, lo más probable es que se inhibiría la participación de las mujeres. Entonces, eso es algo que sí está profundamente también estudiado, o sea, es este sentir de las mujeres que ha sido también llevado a los estudios de género y decir, pues, es algo que tiene que ser cuestionado. Yo tenía un profesor en la escuela que era el único, pero de verdad que tuve así varios que eran además, pues sí, top, ¿no? Bastante top del tema. Y solo uno de ellos tenía esta como política de que en el salón de clases, cuando levantaban la mano 5 varones y una mujer, siempre le iba a dar la palabra a las mujeres. O sea, como en esta acción afirmativa, ¿no? Para que nosotras participáramos más, aunque de todas maneras terminaba siendo predominantemente los hombres los que participaban. Mish, si quieres participar. Sí, 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 claro que sí, muchas gracias. Estoy pues muy de acuerdo con lo que se ha comentado y efectivamente pues es increíble, ¿no? Cómo todo este tema de género nos marca y nos marca en todos los sentidos porque pues a mí también, o sea, me ha pasado y por ejemplo pues cuando se alza la voz o cuando a lo mejor pues se toma el liderazgo, en mi caso, pues a veces hasta dicen, ¿no? Pues es que tienes a lo mejor mal carácter o no es la forma, ¿no? Como que ahí también hay una crítica, ¿no? Fuerte para quienes, pues,
estamos ahí, somos subversivas, ¿no? Al respecto. Entonces, eso también quería agregar ahorita al escuchar lo que estaban comentando. Y también regresando un poco a lo que tú nos comentabas del trabajo de, pues bueno, la conciliación del trabajo de cuidados, el trabajo doméstico con este trabajo en la esfera pública, pues también es bien importante que también se piense en los hombres, ¿no? Que cómo también ellos se pueden ir incorporando y cómo también podemos hacer más equitativo. Y ahí nada más a mí me surgía la duda, pues cómo podemos hacer eso también en medio de una contingencia, porque revisaba también apenas un reporte que decía, ¿no? O sea, al final estamos en contingencia y quienes tenemos también el privilegio de quedarnos en casa, se repite, ¿no? Por una parte, los hombres están concentrados en su trabajo y nosotras aquí pues malabareando con todo lo que hay. Entonces creo que también ahí es muy importante pues reflexionar qué sí está en nuestra cancha y qué también tendríamos que estar impulsando en ese tema y también desde el ámbito público. Muchas gracias, Mish. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, hay que encontrar también la manera de, de que no solo que se incorporen los hombres a estas actividades, digamos, de manera voluntaria, que eso va a ser muy difícil, o sea, estamos hablando de que es un privilegio y por lo tanto un privilegio está sustentado sobre un poder, ¿no? Sobre el poder que ellos tienen a través de un sistema. Entonces, es muy difícil que ellos por sí solos digan o sean voluntariamente retirados de ese privilegio, ¿no? O sea, yo creo que hay mucho trabajo detrás de quienes más o menos lo van haciendo, pero o sea, ahorita es una cosa totalmente fuera del control de todo lo que nos hubiéramos esperado. Como dices, es una contingencia, entonces no hay, no hay todavía soluciones para esto, ¿no? O sea, seguimos trabajando, en mi caso particular, por ejemplo, yo trabajo en la casa y mi marido también, y tratamos de ir haciendo como roles, ¿no? Como turnándonos durante un buen tiempo, sobre todo en los primeros meses en que Matías nació. Después era completamente insostenible, o sea, pero le estoy hablando de una locura completa, sí. Y eso que sí he logrado negociar un poco más esa parte de corresponsabilidad. No diría que por completo, pero diría que hay un buen avance. Y de todas maneras era totalmente desbordado el asunto. Entonces la única manera que logramos fue poder contratar personas que nos ayuden. Una persona a que cuide a Mati algunas horas al día y otra persona que venga una vez a la semana. Pero eso tiene que salir del salario de nosotros, ¿no? O sea, digamos, al final se endosa a la familia el resolver esa actividad, que tampoco es una cosa de, pues ganamos mucho dinero y podemos estar pagando, pues no, eso, desde luego que es un privilegio porque habrá también mucha gente que no podrá estar en posibilidades de pagar, pero de todas maneras son cosas que se tienen que ir no solamente dejando en la solución personal, familiar, sino pues decir, a ver, estoy haciendo esto, que para esto el Estado no me está ayudando, pero nada, ¿no? O sea, me estoy quedando solamente con la solución que a nivel familiar tengo. Y cuántas personas sabemos que no vamos a poder hacer esto sostenidamente durante un buen tiempo. Y entonces, ¿eso qué va a implicar? Vas a tener alguna de las dos personas tendrá que dejar de trabajar o trabajará menos o qué va a pasar, ¿no? Y estas son cuestiones que también se tienen que ir a la política pública, no solo las que atañen a las mujeres, sino a las que atañen también a los hombres, a los centros de trabajo, porque muchas veces es más fácil que diga una mujer en su trabajo, ay, no, no puedo porque estoy en la clase con mi hijo, y cuando un hombre dice lo mismo, no se le ve de la misma manera, o no se le da el mismo permiso, o no se le entiende. O sea, de por sí a las mujeres creo que no nos entienden, pero a los hombres menos, ¿no? Entonces también son cosas que tienen que elevarse a nivel de política pública, de diálogos de corresponsabilidad con el Estado, de habilitarlo, porque mientras tanto, ¿qué se sigue haciendo? Endosarlo a la familia y a las mujeres. Entonces esto pues tiene que también tomar otra forma, ¿no? Yo creo que hay que traerlo a la esfera pública para seguirlo, pues plantear soluciones que sean no individuales, sino que sean colectivas. Yo no sé si alguien más quería participar o si me pusieron algo por acá en el chat. Sí, yo No. quiero participar. Sí, adelante, Yolanda, por favor. Hola, buenos días.
Pues mira, aquí escuchando a las compañeras y con el tema que estamos viendo aquí en la participación política de las mujeres en México, fíjate que la experiencia que yo he tenido aquí en la zona es de que nosotras nos hemos organizado dos organizaciones que estamos trabajando juntas, que es AMCO, con la compañera Rosa María Castro. Ella precisamente ahorita está postulando Morena como aspirante a la diputación local. Y precisamente estamos en esa parte de impugnación, que creo que respetando el tema de paridad de indígenas y afromexicanos, la participación. Y otra de las cosas que también estoy viviendo ahorita, que estoy experimentando, es de que aquí en mi municipio yo participo activamente, estoy, o sea, a la vista, ¿no? Entonces, en esta ocasión, yo quiero incidir como en algún puesto político, ya sea como una sindicatura o una regiduría, ¿no? Pero yo como principio puse sindicatura. Entonces, yo lo que he notado es de que a nosotras que nos ven con mujeres trabajando, nos ven malos, porque luego dicen, es que esas son puras viejas, o es que se andan organizando, o es que esas son peleoneras, o cuidado con ellas, no se junten porque juntas son dinamita, nos han dicho. ¿Por qué? Porque no nos dejamos, porque siempre levantamos la voz, porque siempre les hacemos ver las cosas. Incluso nos han dicho que ya ven ni cómo hablar, porque un pie no piensa. ¿No? Entonces, es lo que estamos nosotras ahora como abriendo, así como dicen, abriendo el camino. Es un parteaguas nuestra participación aquí porque nos estamos enfrentando a de los hombres, del machismo, del patriarcado, que no dejan o no dan espacio para las mujeres. O sea, nosotras no debemos estar ahí y las que están son las que se dejan manipular, por lo que decían hace rato. O sea, sí va mi esposa, va mi cuñada, va mi prima, va mi hermana, va, pero yo soy la que mando. Ahora, llega una compañera como líder, pero también lleva el patrón del machismo, que en vez de trabajar a favor de nosotras, trabaja contra nosotras, ¿sí? No nos deja avanzar. O sea, todo eso tenemos que visualizar y tenemos que trabajar y desafortunadamente nos está tocando a nosotras las que vamos en punta de lanza, es como les digo, abriendo brecha para las que vienen atrás y que pues tal vez no nos va a tocar en este momento, pero a las que vienen pues ya al menos vamos a dejar ese camino. Entonces creo que estos temas son muy importantes y de veras muy fuertes y no se puede decir que son fáciles, ¿eh? Pero sí, yo creo que vamos bien. Gracias. Muchas gracias, Yolanda. Me gusta mucho esta parte que dices de cómo las ven, ¿no? A nivel comunitario, así como es que son dinamita, pues sí, porque saben que están juntas, ¿no? Creo que una de las formas del patriarcado que más hace que se perpetúe es el hecho de dividirnos a las mujeres, ¿no? De ponernos como enemigas, de decir, ay, mujeres juntas ni difuntas. No, es que mujeres pueden hacerse pedazos, pero nunca se harán daño. Estos dichos que son así como del sentido común, pero que dices, pues al final lo que hacen es esto, ¿no? Pensar que la otra es tu enemiga o es tu competencia. Y al que ustedes resuelvan eso y digan, no, pues nosotros estamos juntas y vamos a ir juntas y la candidatura es de nosotras. O sea, eso da miedo, porque ellos no saben, saben perfectamente que no están solas, están ustedes entre todas. Y eso es mucho más difícil de manipular. O sea, ya no hay una manera tan sencilla de decir o de tratar de dinamitar el movimiento, ¿no? A lo mejor dirán, ay, no, Yolanda, tú vente, nada más tú, pero nada más tú, tus comadres no. Pero a la hora de la hora tú también sabes que si tú las dejas, pues tú pierdes toda esa base, ¿no? Y hay quien lo hace, hay mujeres y hay hombres también cuando tienen alguna causa social que lo hacen, pero al final de todo eso, pues quienes pierden son quienes pretenden hacer una buena carrera política, porque lo que va a pasar es que vas a perder tu confianza, tu base, tu red, y te vas a quedar sola. Entonces, al final es lo que ellos saben, que ahorita ya ustedes están en un punto que son inseparables, que son incorruptibles, entonces pues van a ir juntas y eso les va a generar pues desde luego que miedo, porque van a ir por los cargos, no les están pidiendo permiso, o sea, ya es una cosa muy determinada, ¿no? Y además que está padre porque es a nivel social, o sea, ellos a lo mejor ahorita las ven como una amenaza, pero
no se atreven tampoco a tocarlas de otra manera porque saben que están respaldadas, ¿no? Y no nada más respaldadas entre ustedes, sino que, por ejemplo, tú ahorita estás con nosotras acá, entonces también hay una red que estás ya tejiendo hacia más allá. Y eso pues también da mucho miedo de repente, pues sí los entiendo, ¿no? Después de tenerlo todo, que nosotras empecemos a querer agarrar tantito, pues les genera mucho ruido, pero pues no es algo que esté ya a discusión o ya esté en negociación, se tiene que hacer. Muchas gracias por lo que nos compartiste. Norma dice en el chat, en un grupo político donde hay más varones que mujeres, el día de hoy se atrevieron a comentar sobre el feminismo y ver la pobreza que sus comentarios referente a nosotras, a que nosotras crecimos viendo La Rosa de Guadalupe y que seguimos con el tema del violador en nuestro camino, qué tristeza de políticos. O sea, sí, justo. Eso creo que ahorita muchos están tratando de subirse, ¿no? O sea, al tema, a tratar de opinar sobre algo que desconocen y lo hacen desde el total desconocimiento, pero además también como tratando de desacreditar los movimientos, ¿no? Decir, ay, es que no es legítimo porque ya todas se inventan porque lo vieron en un programa, o sea, es algo totalmente absurdo, pero aún así es de donde agarran también campañas de comunicación, donde ellos se agarran para hablar con el electorado, para dialogar entre hombres. Entonces es algo que a pesar de que nos parezca ridículo, no lo debemos de tomar como algo menor, sino seguir insistiendo y denunciando que están haciendo ese tipo de conductas. Y puso Mish también, y agregar que este trabajo de cuidados muchas veces lo hacen otras mujeres y en condiciones de precariedad, sí, totalmente. O sea, es en el trabajo informal, o sea, en la subrepresentación, en los salarios súper bajos, porque además, imagínate cuando eres una mujer que a lo mejor como yo, ¿no? Que soy trabajadora asalariada, que tengo un trabajo que no gano mucho. ¿Qué tanto le puedo ofrecer? O sea, al final del día, entre que las familias lo tratan de resolver con lo que pueden y tienen, que es poco, y el Estado te deja sola y a ellas tampoco las ampara porque no están tampoco amparadas por el Estado, o sea, se hacen precariedad, en absoluta precariedad. Y, y pone Karen Durán, o la frase de la peor enemiga de una mujer es otra mujer. Y eso, pues siempre en lo cotidiano nos ha hecho separarnos, pensar que como son pocos los lugares, o antes de eso nos hacían creer, hay que competir por ellos y como van a ser pocas las mujeres que lleguen ahí, pues tú tienes que ser de esas y entonces le metes el codo a la compañera, ¿no? Y ahorita con toda esta reforma que se ha hecho en temas de electorales, de paridad, etcétera, pues sí lo que podemos tener siempre en nuestra cabeza para tratar de avanzar en nuestra vida política cotidiana es no necesito competir con las mujeres porque hay igualdad para poder estar todas ahí. Entonces eso es un mensaje que a lo mejor nos cuesta mucho trabajo digerir o tratar de llevar a la vida cotidiana, pero siempre tenerlo presente. Ya no estamos en ese tiempo en el que nos podían negar el acceso, estamos en otro tiempo y lo tenemos que hacer de manera colectiva. Yo lo dejaría un poco hasta aquí. Yo creo que sería importante que tomemos un receso chiquito. Vamos a regresar con una actividad. No sé si Flor la quieras explicar de una vez o cuando regresemos. Pues si quieren de una vez para que nos vayamos en estos 10 minutitos pensando en nuestras reflexiones. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor, Mayra? Gracias. Bueno, pues aquí escuchándolas, ay, todo está súper interesante, todo lo que todo lo que nos comparten, ¿no? Las reflexiones y las experiencias que han tenido, ¿no? Que tienen, por ejemplo, el caso de Yolanda, ¿no? Muchos de sus casos, ¿no? Yo estoy súper de acuerdo en los comentarios de Julia, de Isadora, ¿no? Creo que vienen muy acertados, ¿no? Sí, en el segundo taller veremos contenido sobre los liderazgos, ¿no? ¿Qué es una mujer líder? ¿No? Y que pues no necesariamente el hecho de que las mujeres lleguen a estos puestos nos garantiza que van a hacer caso a nuestras demandas, ¿no? Pero bueno, eso ya es tema, ya les estoy como soplando de lo el segundo taller, porque lo vamos a ver con un detenimiento.
En este momento, antes de irnos, quiero explicarles la actividad que realizaremos, y es reflexionar sobre la igualdad entre hombres y mujeres en nuestras comunidades. Tenemos aquí 4 preguntas detonadoras, ¿no? Que esperemos que detonen un diálogo interesante. La primera es reflexionar en torno a qué ideas, costumbres, actividades de nuestro pueblo o comunidad promueven la igualdad entre hombres y mujeres. Y asimismo, ¿qué de estos elementos también provocan la desigualdad entre hombres y mujeres? Preguntarnos si habíamos reflexionado sobre la situación de las mujeres en nuestras comunidades, ¿no? Yo veo que aquí todas, cuando se presentaron decían, no, pues es que yo no he hecho nada, y todas llevan una carrera, ¿no? Y todas haciendo un buen de cosas, ¿no? Entonces yo creo que esa reflexión viene desde antes, ¿no? Pero estaría muy padre que nos la pudieran compartir. La pregunta número 4, ¿en qué beneficia la igualdad entre hombres y mujeres a la vida colectiva de nuestra comunidad o municipio? ¿No? Estas son las preguntas, digamos, detonadoras que vamos ahorita a regresar a platicar, ¿no? Porque ya ahorita ya vimos, digamos, con Patti las brechas, que nos platicó las brechas de desigualdad en los diferentes ámbitos, que todas estamos de acuerdo, que todas lo hemos vivido, y tenemos atrás a mujeres de nuestras familias o amigas que también lo han vivido, ¿no? Y vamos a reflexionar y a construir juntas un diálogo en torno a estas preguntas. Entonces, bueno, de regreso vamos a tener la presentación para que vayamos respondiendo quienes quieran participar. Yo las veo súper participativas, entonces no creo que haya rollo, ¿no? Entre que les tengan que decir, a ver, dedazo, es cierto. Entonces, bueno, nos vemos, Pati, 10 minutos, ¿verdad? Nos vemos 12:21. Va. Y regresamos con esta actividad, compañeras, para que se vayan a tomar el cafecito, a estirar, al baño. Ahorita nos vemos. Gracias. Gracias, ahorita nos vemos. Con sus reflexiones. Yo sé que estas preguntas cuando nos las hacen, pues, no es como que nada más tuvimos 10 minutos de receso, ¿no? Y a lo mejor no da mucho tiempo, ¿no? Pero acá podemos ir construyendo algunas reflexiones muy interesantes. No sé quién quiera participar respondiendo. Ahora sí que va a ser libre. Me parece que en el estado de Guerrero lo hicimos así como de, a ver, compañera, tú responde la pregunta tal. Aquí sí les vamos a dar opción a que ustedes elijan. No, pues yo quiero responderla o reflexionar en torno a pregunta 1, a la 2, a la 3 o a la 4. Entonces, a ver, de las compañeras que no han pues ahorita intervenido, no sé si a alguien, Nelly o a Miriam, casi no las he escuchado. ¿Les gustaría compartirnos algo al respecto? O por el chat. Yo. Muy bien, gracias Nelly. Gracias, Adelante. Tienes la palabra. Bueno, acerca de las preguntas que dice qué ideas y costumbres, actividades en nuestro pueblo, pues promueven la igualdad. Bueno, yo pertenezco a un municipio que se rige por sistemas normativos indígenas. Entonces es la primera vez que nosotros tenemos a una presidenta municipal. Entonces, en la asamblea, como elegimos a nuestras autoridades por medio de la asamblea, pues nos han dado la oportunidad hasta apenas de participar en ella, ¿no? Antes, no nos excluían, pero tampoco no se veía bien que nosotras participáramos en las asambleas para elegir a nuestra autoridad. Entonces, a partir de los lineamientos, que todo esto, de las políticas que han cambiado en torno a la participación política, fue la primera vez, yo creo, donde participamos más mujeres que hombres en la asamblea, porque a la hora de elegir a nuestras autoridades, bueno, como lo elegimos por mano alzada, fueron más hombres los que participaron y solamente había 5 candidatas, o sea, para el puesto de
a la presidencia municipal. Afortunadamente ganó pues ganó una mujer y eso como que nos abre más en el espacio para participar en la toma de decisiones. Entonces, bueno, eso lo vimos como una parte pues positiva, ¿no? En este aspecto, pero también hay otros elementos como en las costumbres que han venido como cambiando aquí en aquí en mi municipio se hacen las comparsas en Día de Muertos. Y antes solamente en las comparsas pues participaban los hombres, ¿no? Nosotros éramos más espectadoras, pero no nos incluíamos tanto en pues en ir a bailar o en cosas así. Entonces, hace como 5 años un grupo de mujeres se organizaron y ahora pues hay una comparsa que donde solamente las mujeres participamos en esa, ¿no? O sea, es libre de hombres, porque ni siquiera se deja que los hombres participen, ¿no? O sea, es un día dedicado pues a que nosotros celebremos de manera diferente el Día de Muertos. Entonces, esa costumbre, pues sí ha cambiado, la hemos adoptado muy bien. Yo creo que el pueblo se está abriendo como más a este tipo de expresiones donde las mujeres participemos más y nos den como más chance en ese aspecto, ¿no? O sea, ha sido difícil, pero yo creo que pues ya es un muy buen avance en un tema cultural, ¿no? Porque al final de cuentas, pues vivimos en una cultura todavía machista, pero a partir de que se han dado, que mujeres nos han abierto como estas brechas, pues es algo muy positivo que podamos participar no solamente en un solo tema, ¿no? Sino en la gran diversidad de cosas que podemos hacer también nosotras las mujeres. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Nelly. Muy interesante lo que nos compartes. Pues sí, todavía siguen a veces perpetuando estas digamos, acciones, ¿no? Que no dejan avanzar a hombres y mujeres de igual manera, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Lo que dices. Hace 5 años un grupo de mujeres se organizaron, ¿no? Y entonces esa palabra organización es lo que ayuda a mover muchas cosas, ¿no? Diría yo acá, ¿no? Y lo que ayudó justo a promover pues que las mujeres también sean vistas como bien en esos bailes, ¿no? Y que pues, también tengan un papel ahí importante, ¿no? Muchas gracias. Y pues sí, también, ahorita que mencionaste lo de sistemas normativos, lo vamos a justo a ver en el siguiente taller, y a platicar un poquito con más a detalle al respecto. Pero sí, lo que nos dices, ¿no? Justo, aunque había muchas mujeres, pues participaron más hombres, ¿no? Afortunadamente, como dices, pues quedó una mujer, digamos, al mando de este cargo, ¿no? Y gracias por compartirnos tu participación, Eli. ¿Alguna otra compañera que quiera compartirnos? Y si quieren ya no responder a la primera, pero responder a algunas de las otras tres, ¿quién se anima? ¿No? Ya dijeron, ay, Yo. es que, ¿quién dijo yo? Perdón. Miriam. Muy bien, Miriam, adelante. Bueno, para empezar, bueno, creo que una reflexión que he hecho así para mí misma es que precisamente creo que la igualdad como de forma voluntaria no se ha realizado nunca, al menos en la comunidad de la que yo soy. Precisamente creo que como que esta paridad que se dio dentro del Cabildo fue precisamente porque se implementaron muchas políticas que exigían, ¿no? Que hubiera una paridad o un 50 y 50 de hombres y mujeres. Precisamente antes de que esta paridad se exigiera, el Cabildo pues estaba compuesto totalmente por hombres y creo que el único cargo que podía poseer una mujer pues era la regiduría, en su caso pues de salud. Entonces creo que nunca ha existido una igualdad voluntaria, sin embargo con esta paridad pues se viene a dar cavidad a que pues las mujeres, al menos en mi comunidad, pues cumplen funciones como de suplentes o en su caso regidurías que tengan que ver con educación y salud. Y bueno, creo que en algún momento yo ya había reflexionado quizá la situación de las mujeres en mi comunidad, pero a lo mejor no lo había hecho como un tanto políticamente hablando, sino más bien como en el sentido de la educación, porque precisamente los datos duros pues demuestran, y creo que cuando uno va a la comunidad y se acerca
a las aulas, te das cuenta que a pesar de que pues es una población compuestamente en su mayoría por niñas y mujeres, que son quienes hay más, pues tú te das cuenta que en las aulas no, ¿no? O sea, en las aulas pareciera ser que las mujeres seguimos siendo invisibilizadas y las niñas en este caso son invisibilizadas porque precisamente hay más niños en las aulas que niñas. Entonces te das cuenta que cómo una mujer va a llegar a la política cuando precisamente desde la educación se le es violentada simbólicamente y entonces no, como que en algún momento determinado no van a poder llegar a ocupar cargos porque precisamente se les ha educado de que pues no, ellas no ocupan el espacio público, ¿no? Sino siempre están como rezagadas en este espacio privado que pues es el hogar, el ser madres, quizá a lo mejor hasta, y bueno, lo he visto, ¿no? Que no vayan al campo, sino que su primera instancia, que es lo que tienen que hacer es ellas o hacer tortillas o quedarse en casa para el cuidado de los hijos y del propio hogar. Entonces creo que todo esto pues hace a que precisamente al hablar de una igualdad, pues no es como tal, ¿no? Siguen habiendo estas brechas de a lo mejor pareciera ser que con el tiempo esto va a cambiar, pero a veces o hay de dos, o se visibiliza con mucha más razón todas estas violencias que se viven, o básicamente como que quedamos estancadas y creemos que avanzamos, pero sin embargo no se avanza hasta que no hay políticas que vengan a decirte, si no lo haces, a lo mejor ni te damos la candidatura. O si no lo haces, no tienes derecho a recibir ciertos recursos económicos para tus campañas. Entonces, creo que estamos como todavía en un mar de dilemas de cuando hablamos de igualdad entre hombres y mujeres, pero sin embargo, al menos en mi comunidad sí veo que cuesta todavía, ¿no? Toda esta parte. Muchas gracias, Miriam. Muy valiosa tu participación y tu reflexión, ¿no? Que nos comentas, ya había reflexionado antes, pero me encanta que digas, ¿no? Ahora ya lo estoy haciendo como de manera más política, ¿no? Algo así lo mencionaste. Y es eso, ¿no? Nosotras ahorita que tenemos la oportunidad de estar acá formándonos, de estar aprendiendo, pues también empezar a cuestionar, ¿no? Como todos esos roles, esas situaciones, ¿no? Como por qué en estos bailes no hay mujeres, o por qué, lo que tú decías, ¿no? Las niñas no están en las escuelas, o sea, ¿qué está pasando, no? Es interesante, ¿no? Y sí, justamente la igualdad, ¿no? Es como que nos la dé, ¿no? Hemos visto a lo largo de la historia y desde la sesión, creo que pues cómo ha costado, ¿no? También, pero tendremos más adelante una sesión sobre derechos de las mujeres, ¿no? Y ahí particularmente, pues ustedes ya lo sabrán, a lo largo de la historia, pues sí, no nos ha sido dado así como de buena voluntad, ¿no? De los legisladores, pues estas medidas, estas políticas, ¿no? Sino que hay que exigirlas, ¿no? O sea, hubo que haber organización previa, ¿no? Hubo que haber demandas previas para que soltaran ya y dijeran, bueno, sí, estas son las políticas, ¿no? Pues nos damos cuenta que pues estas cuotas se ha avanzado, digo, de a poco, pero se ha avanzado, ¿no? Hasta aquí lo dejaría en esta reflexión, porque si no voy a meter más del contenido de otra sesión, que creo que ya me estoy yendo mucho. Entonces, vamos a tener otras dos participaciones, ¿les parece? Para que respondamos también en cuanto a qué reflexiones hicimos. No sé quién más quiera participar. Yo diría de las compañeras que no han participado. No sé, Karen, creo que no te he escuchado. Tabata, a Mayrani por el chat. ¿Cómo ven? ¿Alguna de ustedes se anima a compartirnos? ¿Andan por ahí? Sí, hola, Tabata. yo soy Tabata, acá. De hecho, hasta levanté la manita. Ay, mira, discúlpame, es que casi no se ve No, ya sé, muy educadamente. Genial, gracias, adelante. Yo quisiera traer a su atención y también una duda. El año pasado hubo un evento aquí, una situación muy desafortunada que se suscitó en el municipio de Oaxaca de Juárez, específicamente entre el edil y la que era la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, ¿no? Debido a una transferencia de una conferencia que pidieron que se hiciera pro vida, aún sabiendo que en Oaxaca pues ya se legisló
a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces fue una situación en plena, antes de la conferencia, la directora pues hizo mención de esto y también de que la habían acosado y que también la habían amenazado si se transmitía pues si no se transmitía dicha conferencia pro vida. Entonces llegó la directora, pues lo llevó al Tribunal Electoral Estatal y justamente en septiembre el tribunal resolvió de que efectivamente se había cometido un acto de violación de derechos contra quien era la directora y que tenían que restituirla en el cargo y bien ofrecerle una disculpa y que también por tal motivo el actual edil no podía reelegirse, no podía participar este año en elecciones. Ya ha pasado tiempo, ya pasó el tiempo que delimitó el tribunal y aún el presidente no se ha disculpado, la directora no está en el cargo y está pidiendo licencia para reelegirse. Entonces, yo lo que no entiendo es si ya se resolvió a favor, si ya hubo mucha, obviamente los grupos a favor de la mujer se pronunciaron que este era un gran avance, ¿no? Era un gran adelanto a favor de los derechos de las mujeres en este municipio. Y ahora esto está pasando, yo lo que, o sea, me pongo a reflexionar, o sea, digo que estos mecanismos no funcionan o qué es lo que pasa, ¿no? O sea, es como una reflexión crítica, duda, porque pues sí fue algo que hasta llegó a Lean Mujeres, o sea, fue muy visible, ¿no? Y pues no ha pasado nada. Entonces digo, ¿qué pasa? O sea, ¿para qué están estos mecanismos? Eso es lo que, es que recientemente tuve una plática de eso y salió a la luz y por eso dije, a lo mejor en conjunto se puede llegar a ¿cómo se llama? A definir, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Gracias. ¿Puedo participar, Flor? Pues, pues sí, lo correcto es lo que ya dictaminaron pues los institutos, o sea, en realidad se tiene que como que resarcir la violación a los derechos. No hay ninguna cabida para discusiones que vayan en retroceso de los derechos humanos, o sea, no vemos foros a favor de la esclavitud o algo así, ¿no? Entonces, eso no tiene por qué suceder, o sea, no hay cabida ese tipo ya de foros en un estado en el que ya se legisló a favor de los derechos de las mujeres, o sea, no sobre todo en un recinto público. Entonces, pues no sé, o sea, yo creo que yo tengo exactamente la misma duda que tú de no sé por qué las instituciones todavía no, pues no terminan pues de tomar una postura, ¿no? A favor de esta persona. Yo creo que si nos compartes a lo mejor la noticia, a lo mejor le podemos dar también nosotros compartir, o sea, o ver qué onda, ¿no? Porque creo que, o sea, no se ve claramente la defensa de los derechos en cuanto a las mujeres que ya tenemos este derecho, bueno, en el Estado ya lo tienen garantizado para la legislación del aborto. Bueno, no, sí quedó como legislación a favor, pero también para la persona que está perdiendo pues su trabajo, ¿no? O sea, como que no veo ahí qué onda con las instituciones. O sea, yo creo que hay que, pues como siempre pasa, ¿no? O sea, como que con el gobernador de Guerrero lo quitan de la candidatura, pero lo dejan volver a competir, o sea, como que uno no entiende, ¿no? Es ahí donde viene también la complejidad del tema de los derechos humanos, ¿no? Que pareciera que, bueno, ya están estos instrumentos, ya están estas instituciones, estas tienen que ser de una manera y tendría que ser así,
y de pronto nos damos con la sorpresa de que no es así, y de que hay impunidad, y de que las instituciones hacen todo lo contrario de lo que deberían de estar haciendo, y las instituciones no son entes ahí blancos, imaginarios. Las instituciones las operan personas, y personas que les falta formación, ¿no? O no les falta formación, sino que están operando intencionalmente en contra de los derechos de ciertas personas. Entonces, eso también es punible. No sé, yo no sabría yo qué contestarte así como, ¿por qué no lo han hecho? Pues no sé, o sea, tendrían que estarlo haciendo porque es una violación a los derechos humanos, y pues yo creo que lo único que nos queda ahí como conjunto de personas que estamos interesadas en el tema de la defensa de derechos y sobre todo de los derechos de las mujeres es pues no quitar el dedo del renglón, ¿no? O sea, seguir compartiendo la noticia, planteándola en espacios públicos, darle seguimiento a ver qué se está resolviendo o qué dejaron ahí en el tintero las instituciones. Eso es lo único que te podría decir, como digamos, en términos de este lado del papel que a lo mejor como activistas y como defensoras nos toca. Y lo otro, pues, es no dejarles de exigir a las instituciones, ¿no? O sea, qué coraje que lo hagan, además, ya a sabiendas de que hay un llamado de atención. Gracias. Gracias, Pati, gracias, Tabata, por compartirnos esto. Pues sí, no queda también más que también la organización y la exigencia, la visibilización de estos casos, ¿no? Y bueno, hay un gran temotota, ¿no? Atrás de esto. Muchas gracias por compartirnos, Tabata. ¿Alguien más quiere una última participación? Creo que a lo mejor ya nos... Sí quisiera y me gustaría escuchar a alguien que nos diga, pues, qué piensan en qué beneficia la igualdad entre hombres y mujeres a la vida colectiva de nuestra comunidad o de nuestro municipio. ¿Alguien quiere responder o apoyarnos con esa reflexión? Ay, Isadora tiene una niña. Bueno, no sé si es tu hija, yo ya estoy. ¿Quién dijo? Yo. Soy Michela. Muy Bueno, bien, Sheila. yo Adelante. tengo una duda con el tema, con la palabra de la igualdad, ¿no? Entiendo que la igualdad de derechos, pero el otro día platicaba con una amiga y es que ella decía, es que no debemos hablar de igualdad porque no somos iguales. Entonces ahí yo tengo como esa duda, ¿no? Respecto de la palabra. Y por eso, bueno, considero como más pertinente a lo mejor hablar de equidad, ¿no? Reconociendo también que somos diferentes y que nosotras vivimos en esa condición, este, pues con vulneración de derechos. Entonces, por supuesto que nos beneficia. También, pues hay diversos estudios que señalan, por ejemplo, en el tema de la aportación al Producto Interno Bruto, ¿no? Hablando en específico de la participación económica, pues se reflejaría y aumentaría muchísimo en cualquiera de los países que pues promuevan realmente y de manera efectiva esta igualdad de género, al menos en el aspecto económico. Entonces, bueno, yo eso es lo que podría aportar, pero ahí también con esa duda y me gustaría que si alguien más también tiene alguna noción al respecto, pues pudiera compartirla. Gracias. ¿Puedo participar? Sí, justo te doy la palabra porque Patti ahí es la que se sabe al derecho y al revés. Esto. Pues es que hay diferentes posturas, planteamientos desde la teoría feminista y desde la perspectiva de género sobre qué es correcto, o sea, si plantearnos como iguales o como diferentes, ¿no? Incluso hay una corriente del feminismo que se llama así, que es el feminismo de la diferencia, pero digamos en una noción más liberal, que es un poco lo que ya también está plasmado en el marco de derechos y todo esto, pues es plantearnos como sujetos de igualdad de derechos, lo que no quiere decir que seamos completamente idénticos, ¿no? Eso creo que tiene que ver también con, en general, no somos idénticas unas que otras, ni siquiera podríamos decir que iguales corpóreamente unas que otras, pero no tiene que ver con eso, sino más bien con la igualdad ante lo jurídico, ante como sujetos de derecho y sujetas de derecho. Entonces,
desde luego que habrá quien defienda también la postura de utilizar igualdad o equidad. La verdad es que en este taller sí el planteamiento es hablar de igualdad, porque la igualdad es el horizonte al cual aspiramos, o sea, que podamos tener esa igualdad de oportunidades. Y cuando hablamos de que alguien no está en igualdad, o sea, a mí no me gusta decir está en equidad, sino decir pues está en desigualdad, ¿no? O sea, le hace falta algo para poder habilitar y para poder llegar a esa igualdad. Lo que podríamos ahí discutir a lo mejor un poco es qué mecanismos y qué herramientas utilizamos para posicionar a las personas en esa tan anhelada igualdad. Entonces ahí a lo mejor de pronto encontraremos en la teoría quien diga, utilizamos mecanismos para la equidad. Pero yo de todas maneras diría, pues podemos plantear que son mecanismos para alcanzar la igualdad a través de acciones afirmativas o acciones diferenciadas, con base en en cómo nos persona, cómo nos encontramos, en qué condiciones. Pero es muy problemático de pronto utilizar esta palabra de equidad porque pareciera como que atenúa el hecho de que alguien esté en desigualdad, o sea, lo pone así como de, ay, bueno, pero por las condiciones estamos en inequidad, ¿no? Y no, o sea, en realidad lo que tenemos que apuntar es al horizonte, que es a la igualdad de oportunidades, a la igualdad jurídica de las mujeres, de los hombres, la igualdad de facto, que tengamos esas mismas oportunidades. No quiere decir que por eso vamos a ser idénticas e idénticos unos que otros, o que corpóreamente estemos igual constituidos, por ejemplo, ¿no? O sea, una de las cosas del feminismo de la diferencia es eso, ¿no? De reconocer que hay desigual, o sea, como que hay diferenciación en cuanto a lo que conformamos en nuestros cuerpos, pero pues eso digamos que tiene que ser completamente irrelevante cuando hablamos de los derechos, cuando hablamos de las oportunidades, porque ya vimos que las nociones lo que hacen es posicionarnos como personas que podemos tener acceso a todo de manera igualitaria. O sea, no necesitamos que porque yo tengo un vientre, ahorita venga a decirme, no, pues es que tú solo puedes utilizar, solo puedes estudiar cosas de la salud, ¿no? Y entonces esas acciones de igualdad jurídica pues se traducen en eso, ¿no? En habilitar los espacios. Ya veremos que pues en términos de los servicios y de todo esto, pues ¿para qué va a ser relevante que somos constitutivamente o corpóreamente distintos? Pues para los temas a lo mejor de la salud podría ser relevante, ¿no? Para que hayan temas de salud sexual, para temas de salud reproductiva, pero para lo demás, pues no es necesario hablar de esas diferencias porque pues en realidad lo que tenemos que garantizar es el acceso a la salud para todas. Ya después desmenuzaremos, bueno, pues los hombres necesitan más esta atención para lo de, ¿cómo se llama esto? De los estudios de próstata, nosotras para los estudios de las mamas, así, o sea, como que ahí sí ya va siendo relevante, pero antes de eso, pues en realidad no. Mi invitación sería que utilicemos la palabra igualdad como este horizonte al cual queremos caminar, al cual queremos alcanzar de manera jurídica en oportunidades, y el de equidad pues lo podemos dejar un poco más a lo mejor a un lado, ¿no? O sea, como que no ese es el horizonte al que aspiramos al final del día. Y para poder hablar sobre esta equidad podemos hablar de acciones afirmativas, ¿no? Que sí están planteando ver de qué piso parte cada quien, en qué brechas nos encontramos. Para eso, por ejemplo, en términos de política pública, los datos en esos temas son muy importantes para plantear acciones afirmativas. Pues no sé si más o menos te contesté tu duda, Miss. Es la pregunta también del millón, ¿eh? O sea, como que esa es mi postura, pero desde luego que también es Sí, totalmente debatible. sí, no, sí, totalmente. Me agradó también mucho la noción y la verdad también la comparto, ¿no? A partir también de esto que explicas. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Miss. Gracias, Patti. Gracias por compartir tu duda también. Pues sí, como dice Patti, esta duda siempre sale. Es la pregunta del millón. Quisiera leer acá algunos comentarios que dejaron en el chat y ya para que pasemos ya a la siguiente lámina con Patti y ya para que vayamos cerrando esta actividad.
Norma nos dice, pues debemos aprender la cero tolerancia al hostigamiento y el acoso sexual, y al acoso sexual, la cultura de la igualdad laboral. También nos dice la igualdad jurídica, de acciones afirmativas, ya lo que comentaba Patti, el cambio social, institucional y cultural. Isadora nos comparte tener el mismo acceso a oportunidades. ¿En qué nos beneficiaría la igualdad entre hombres y mujeres? Tener el mismo acceso a oportunidades requiere establecer justo ese análisis de las diferencias biológicas, económicas, psíquicas, urbanas, etcétera, debido a que justo en economía las necesidades son las que abren o cierran las brechas, el feminismo ruso. Parte del análisis marxista y analizar económicamente el tema es interesante. ¿Puedo complementarlo? A ver si quieres, Isadora, porque creo que lo leí así como medio mal. Es que estoy medio ciega, perdón. Me tengo que acercar a la computadora, como ya se dieron cuenta. Gracias. No, estoy bien. Les voy a deber el nombre de la feminista rusa que empezó todo este análisis, pero justo ellas tenían como mujeres que querían hacer que la sociedad siguiera, entonces son las que se iban como a sacrificar embarazándose, por así decirlo, cuando se pone muy fuerte este movimiento socialista, y entonces sabían que las mujeres eran las únicas que podían hacer que la sociedad se perpetuara, pero que eso iba a significar un sacrificio en la fuerza laboral. Y al no tener acceso a la fuerza laboral, porque ellas iban a sacrificar el tiempo de maternidad, entonces hace o establece este análisis. Se los debo para la siguiente, o bueno, dentro del chat de WhatsApp, referencia. Pero ella hace este análisis de cómo la mujer cumple con este rol social y visibiliza este aporte económico para la sociedad, lo cual va a ser muchísimo más grande que lo que pueda aportar el hombre. Me llama mucho la atención porque normalmente hablamos de igualdad y decimos todo al 50-50. Una mujer en el embarazo pierde calcio, pierde hierro, pierde un montón de cosas y nadie se lo está recuperando. Nadie le está dando un seguro de vida por haber generado un ciudadano más, que cuando pierda dientes, cuando tenga anemia, cuando está retribuyendo esa parte. Y tal vez su hijo o hija sea quien descubra la cura del cáncer, ¿no? No lo sabemos. Entonces, gracias al desarrollo de esta madre, o sea, no llegamos a dimensionar toda esta parte de las mujeres y siempre decimos 50-50. No, siempre tenemos que visibilizar cuáles son las necesidades de cada quien. Algo mencionaban sobre la salud de los hombres. A los hombres tampoco se les enseña a cuidar de su salud y también esto tiene un costo social cuando, por ejemplo, el alcoholismo, como no hacen esta parte de las emociones y el trabajo, el alcoholismo genera cirrosis, genera tener que hacer accesos a diálisis, procesos muy costosos para la seguridad social pública, y esta parte no la estamos costeando. ¿Qué pasaría si empezamos a generar dinámicas desde la infancia? Pero hacer análisis económicos realmente y que las niñas y niños aprendan de economía. Yo creo que esa es como una apuesta en donde tendríamos que empezar a trabajarlo. Está muy interesante que ahorita todas las niñas estén entrando en ciencia, pero ciencias económicas está bastante bueno para empezar a entender cuál es nuestra participación en la sociedad y cómo estamos administrando incluso los recursos físicos de los cuales somos como dueños temporalmente, ¿no? Del cuerpo que traemos. Entonces no estamos costeando como esta situación y sí sería interesante que dejemos de evitar el 50-50 y empecemos a analizar en tu trabajo qué te va a costar estar haciendo eso y como a futuro. Entonces, les debo eso del feminismo ruso, pero sí empezar a trabajar no desde un 50-50. Si vas a acceder a las oportunidades, ¿qué te va a costar tomar ese cargo? Y a los hombres, esas falta de habilidades emocionales está costando mucho en salud pública. Accidentes, viudez, o sea, que las mujeres se quedan como madres solteras porque tienen accidentes por pleitos, porque chocaron borrachos, porque, o sea, no estamos dimensionando el costo que está habiendo de la violencia de los hombres hacia los mismos hombres. Me gustó, y ya cierro con esto, una participación de Yolanda cuando dijo que las mujeres estaban como poniendo el pie cuando llegaban al cargo, pero que pues ellas unidas sabían que iban a poder como hacer este movimiento, pero los hombres las están atacando. Y Patti dijo una parte muy importante, les da miedo porque son incorruptibles. Nuestra educación nos ha hecho que las mujeres seamos incorruptibles. Está mal que tú tomes lo que no es tuyo, porque nada nos pertenece a las mujeres y los hombres pueden arrebatarlo.
ellos, si no lo arrebatan, no son hombres, no tienen este valor. Entonces, ese también es un valor agregado y que sí es cierto, les da miedo y por eso las mujeres somos tan valiosas mientras no querramos quedar bien con los hombres, mientras no busquemos su reconocimiento, porque cuando buscamos su reconocimiento es cuando sí somos corruptibles, porque lo que estamos haciendo es irnos por la educación que se les da a ellos de arrebatar las cosas. Entonces sí tenemos que hacer estas redes y poder confiar entre nosotras de que seremos nuestro apoyo y no buscar la aprobación de ningún hombre, porque en cuanto ya querramos esa aprobación, entonces sí somos. Gracias, Isadora. Muchas gracias. Pues sí, esperamos que nos puedas compartir ahí el análisis que nos dice. Yo te preguntaba si te referías a Alexandra Kollontai, pero si quieres más bien nos compartes en el chat del documento, para que pues, también le echemos ojito. Es otra mirada, ¿no? Es socialismo. Bueno, a Mayrani nos comparte aquí, y ya para ir terminando, la igualdad de derechos y tratos entre hombres y mujeres nos permitirá tener las mismas oportunidades económicas, acceso a educación, servicios básicos, a la participación en la política y asuntos públicos, incluso dentro de los espacios privados, es decir, en el hogar. Se promovería el fortalecimiento de la mujer y se compartiría incluso la crianza y educación de los hijos en el hogar. Totalmente. Norma nos dice, la reforma paritaria es la aplicación de principios constitucionales donde nos garantizan el acceso en espacios de decisión por una construcción de una democracia paritaria. Eso sí, es correcto. Nos estamos adelantando un poquito también ya a ver los contenidos de la siguiente sesión, entonces ya no quisiera como entrar en más, digamos, contenido al respecto porque lo vamos a ver más a detalle. También lo que nos comentabas, Isadora, lo que nos comentan acá también. Entonces, pues bueno, hasta ahí dejaría pues la actividad y le daría la palabra a Patti para continuar. Gracias. Muchas gracias, Flor. ¿Le pueden pasar a la siguiente? Ahorita ya lo que haríamos sería como un recuento breve de todo lo que hemos visto a lo largo de este taller. Este taller 1, que pues como principal objetivo tenía que pudiéramos abordar tanto la identidad que construimos a través de pertenecer a una población indígena, a una población afrodescendiente, o la que construimos a partir del género. Esta identidad individual pues puede ser de lo que yo me considero, de cómo me construyo, pero también desde luego que está anclada a toda esta visión colectiva y étnica de nosotros, del pueblo, de la etnia, de algo que pues va mucho más allá de nosotros como personas individuales, y pues también que esto forma parte de una identidad ciudadana, ¿no? Como parte de una comunidad bajo una administración estatal. Ya lo veíamos al principio cuando ustedes nos compartían en qué lugares sí hay un sistema normativo interno o sistema de usos y costumbres, en qué lugares sí hay un sistema de partidos, y todo esto pues forma parte de una administración estatal que es importante también entender de qué manera nos afecta, ¿no? En la vida cotidiana y en la construcción de esa identidad como colectiva, como población indígena o como población afrodescendiente. Y también a la par lo ligamos al tema de la construcción del género, de que es la base en la cual también se anclan el cómo me voy a tener que comportar yo por ser hombre o por ser mujer. Es como una construcción cultural que también está ligada a mi identidad como población indígena, como población afro, incluso como parte de la población mestiza, ¿no? Todo esto está dictado por una serie de normas, de valores, que nos van a decir qué se espera de nosotras o de nosotros por ser mujeres u hombres, y que también existe esta parte de la diferencia que es sexual, que ahí yo siempre lo pongo un poco entre comillas, ¿no? Porque también es o sea, la teoría pues nos lo dice como de una forma muy binaria, pero pues que ya con el tiempo y con el avance biomédico también nos vemos que no es tan binaria como parece de pronto. Y pues como esto nos va asignando estereotipos, roles que tenemos que cumplir al interior de nuestras comunidades, y que esto pues desde luego al ser una construcción cultural y una construcción histórica pues va cambiando, ¿no? O sea, ya nos lo decían ustedes, de bueno, antes en tal baile, o no me acuerdo si era aquí, creo que era en Guerrero,
solo participaban los hombres y ahora ya participan también las jóvenes y ahora también con esto de la máscara que nos decía una compañera, creo que sí fue en este taller, nos decía, bueno, pues también hay unas mascaradas que son solamente para mujeres, o sea, todo esto que se va performando, ¿no? Incluso al llegar a esferas ya más trastocadas como lo es la participación política de las mujeres, como lo que nos decía Yolanda, ¿no? O sea, anteriormente nos hubieran dicho, nos hubieran hecho pelearnos como mujeres por contender y ahora lo que hacemos es juntarnos, ¿no? Entonces eso sí se obedece también a un cambio histórico a partir de esta construcción cultural del género, de la identidad, etcétera, ¿no? Entonces aquí un poquito les pusimos este mapa mental como para ver qué elementos vimos, qué recuperamos, con qué nos vamos, en qué acordamos puntos en común, en qué cosas todavía no nos convencemos las unas a las otras, pero que podemos seguirlo debatiendo y discutiendo. Yo la verdad es que lo dejaría hasta aquí como con esta breve reflexión de lo que ha sido este taller y pues les quiero compartir una frase que viene en la que sigue, si le pasan. Bueno, esa es la evaluación de satisfacción que les vamos a mandar. Por favor, a ver si nos ayudan a completarles la evaluación del taller 1, que es para saber qué tal dimos los contenidos nosotras. No es una evaluación hacia ustedes, sino más bien hacia los contenidos del taller. Y la otra es una evaluación de satisfacción de qué tanto les gustó, qué les gustaría también que cambiáramos para poder ir cambiando y haciendo como mejor las cosas. Y la siguiente ya sí, ahora sí está la frase, que creo que es una buena frase para que nos llevemos, para que en los siguientes talleres podamos estar pensando, ¿no? Dice, no ser consciente de que se vive en una sociedad que actúa con base en un sistema de desigualdades por motivos de género, permite que éstas sigan existiendo, ya que las desigualdades se mantienen a costa de la negación de los derechos de las mujeres y sobre todo de determinados sectores de las mujeres. Y entonces yo les dejo esta pregunta para lo que sigue, es ¿qué puedo hacer para cambiar mi entorno? La idea de hacer estos talleres no nada más es ponernos de acuerdo y platicar, sino que esto sea la base de una agenda de lo que nosotras estamos pensando como mujeres, que podamos plasmarlo y podemos exigir y podamos decir esto es lo que realmente estamos pensando y queremos hacer y queremos para que nos le llevemos para pensar, para reflexionar, incluso para preguntarle a alguien de nuestra familia, a alguien de pues de nuestros vecinos, etcétera, a ver qué nos dicen. Yo creo que si algo seguramente también les pasa a ustedes que nos ha pasado a lo largo de irnos formando en estas cuestiones de género, es que un poquito vamos teniendo otras miradas, ¿no? Y ya lo que nos dicen no nos convence tan fácil. Ya vemos estos lentecitos de género, vemos un poco, que como con una mirada un poco más crítica, ¿no? Entonces, pues nosotras les agradecemos mucho. El link lo enviaremos, por el WhatsApp para que por favor nos ayuden a contestarlo y también previo a la sesión del día martes, no, del día miércoles, les vamos a enviar otro link que es para la evaluación previa del taller 2. Entonces eso se los enviaremos yo creo que el día martes a más tardar para que nos apoyen a irlo llenando, o si no lo llenamos ese día en la sesión, o sea, no se preocupen, pero para que más o menos sepan que les vamos a compartir varias cositas. Pues les agradezco mucho, no sé si tú, Flor, quieras agregar algo más. No, creo que ya no. Muchas gracias, solamente darles las gracias a todas por conectarse. Ay, Mish nos reaccionó con un corazoncito, eso creo que es positivo. Pues sí, nos vemos la siguiente semana. Karen Durán nos dice muchas gracias a ustedes por su tiempo y dedicación. Gracias a ustedes, pues esto lo hacemos con mucho, la verdad es que con mucha emoción, ¿no? O sea, si nos vieran, bueno, yo creo que se nota, ¿no? Al momento de explicarlo, ¿no? De compartirlo con ustedes. Y pues sí, claro, aquí estaremos con el diálogo. Entonces, bueno, pues nada, gracias y las esperamos la siguiente semana para nuestra primera sesión número 2. Muchas gracias. Cuídense mucho. Bonito fin de semana. Cuídense. Gracias.